se puede observar en América Latina e incluso en algunos países a los que llaman desarrollados, ¿no? Y bueno, justamente cuando pensamos en la educación y en cómo ha cambiado la educación, y no solamente bajo el panorama que nos ha obligado la crisis sanitaria, sino cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, nosotros podíamos ir teniendo en cuenta que los cambios en las últimas décadas, debido a la explosión o al gran desarrollo de las tecnologías, pues se veía venir, ¿no? Y estábamos tratando de caminar hacia una educación en donde la virtualidad o la distancia o la educación remota o la educación asincrónica estuviera cada vez más presente entre las opciones de los estudiantes, de las estudiantes, ¿no? Pero bueno, es cierto que la crisis sanitaria ha intensificado la necesidad de tener esta educación a distancia. Y entonces hemos visto que tenemos, digamos, diferentes dimensiones que hay que evaluar, pero también hay que analizar desde adentro cuando hablamos de educación a distancia. Y nada más voy a mencionar 4 porque, digamos, para poder avanzar en la exposición, pero seguramente si empezamos a discutirlo, podríamos identificar muchas más dimensiones de la educación a distancia. Pero digamos, estas 4 que son el aprendizaje, la enseñanza, las formas de evaluación y desde luego un mecanismo que es el que va a poder permitirnos hacer real la educación a distancia es la conectividad. Em, Hay diferentes formas o, ¿cómo podríamos decir? Diferencias importantes en el impacto que van a sufrir las instituciones de educación superior debido al contexto en el que están estas instituciones. No es lo mismo la educación a distancia en escuelas públicas que privadas. No es lo mismo la educación a distancia en universidades grandes, medianas y pequeñas, ¿no? No es lo mismo la educación a distancia en universidades o en instituciones nacionales, ¿no? Que tengan esta característica de ser las grandes universidades que representan de alguna manera la educación superior en los países, como puede ser la UNAM en nuestro caso, o las locales, aquellas universidades que son estatales, ¿no? O aquellas universidades que son más pequeñas. Entonces, las capacidades de infraestructura, de personal académico, de personal administrativo, de servicios educativos, las condiciones de los estudiantes son bien distintas y por lo tanto eso va a repercutir directamente en cómo se hace realidad o no la educación a distancia. ¿Cuáles son las características de la educación a distancia en cada uno de los contextos? Nosotros tenemos que el aprendizaje está directamente, por supuesto, vinculado a los estudiantes, a los y las estudiantes. De tal manera que, pues, los y las estudiantes han tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptación a lo que para muchos, para muchas de ellas, son las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Ahí donde han tenido la suerte de encontrarse con una oferta de continuidad. Es decir, algunas estudiantes ni siquiera han tenido la oportunidad o la posibilidad de continuar a distancia los estudios que estaban realizando. Entonces, la opción eh, para solucionar, digamos, la continuidad que exige la conectividad, pues se está topando en todo el mundo, no solamente en México, con una realidad que está ahí, la baja conectividad en los hogares, ¿no? Sobre todo en los países de ingresos
bajos o ingresos medios, como sería nuestro caso. Ustedes pueden ver en la gráfica que está por regiones, ¿no? Bueno, em, pues sí, más que por continentes, por regiones. África, América Latina y el Caribe, Asia y Pacífico, países árabes, en fin. ¿Cómo es el porcentaje de conectividad en los hogares? Entonces, esto repercute directamente en las opciones, en las posibilidades que pueden tener los y las estudiantes de si se enfrentan a una crisis como la que estamos experimentando, tener la opción de continuar con sus clases, de si ya las escuelas están cerradas, poder tomar clases a distancia. Pero, como les digo, existe todavía una enorme brecha digital entre los países y dentro de cada país, ¿no? Si es cierto que los países de baja renta o de renta media son los que podemos ver con una mayor brecha digital, baja conectividad, también dentro de estos países, lo podemos observar en nuestro propio país, cómo hay diferencias, ¿no? No es lo mismo un estudiante que estaba estudiando en una universidad o en un tecnológico de Chiapas, de Guerrero, que alguien de la Ciudad de México, que estaba estudiando en la UNAM, tal vez en el Poli, en la UAM, eh, que alguien que estaba estudiando en el TEC de Monterrey, en Monterrey, ¿no? En diferentes instituciones de educación superior que tienen contextos, insisto en esto, muy distintos. Entonces, esta brecha digital entre países y dentro de los países es muy importante que la anotemos como una condición fundamental para entender a qué nos estamos enfrentando y por qué es tan difícil hablar, pues, sin contextualizar de las problemáticas que nos podemos encontrar cuando optamos por la educación a distancia. Entonces, por eso se ha adoptado el e-learning, ¿no? Como un medio para garantizar la continuidad pedagógica y esto no siempre es posible porque, claro, cuando uno adopta el e-learning como una posible solución, o sea, decir, la educación mediada por las tecnologías digitales y en específico por Internet, eso nos impide, digamos, a ciertos grupos sociales, a ciertas personas, sujetos sociales, que están en algunas condiciones vulnerables, que sea una solución real. De tal manera que no es una solución asequible, ¿no? Es poco práctica para este tipo de personas, de jóvenes, de estudiantes y incluso también de profesores. Este tipo de soluciones se han visto incluso en algunos contextos como muy elitista, ¿no? Deja fuera a una parte importante de las personas que quisieran seguir estudiando y no tienen los medios. De tal manera que nos enfrentamos a un problema realmente serio. Y bueno, voy a centrarme en el contexto mexicano. A ver, nosotros en México, vean en la pantalla como en el año 2011 en términos, digamos, generales, en promedio, pasábamos 3.22 horas, conectados a Internet en cualquier dispositivo. En este momento es cualquier tipo de dispositivo. Esto es las horas que navegábamos en 2011 en Internet. Vean cómo va subiendo las horas promedio en que vamos, en que nos conectamos a Internet, hasta llegar en el 2020, cuando empezó la pandemia, a 8.57 horas en promedio. Esto equivale a más de una tercera parte del total de nuestro día, ¿no? Entonces, cómo la conexión, nuestra vida mediada por Internet, conectados a la red, es una realidad, es patente. Y bueno, en este mismo sentido, podemos ver algunos datos que me parece interesante destacar de manera muy general. Nuestro país se encuentra en el séptimo lugar en el uso diario de Internet.
Y en el quinto lugar, con más o menos 3.25 horas al día en cuanto al consumo solo de redes sociales, no del uso de Internet ni acceso a Internet, sino del uso de redes sociales o del consumo de redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 84.1 millones, esto significa el 72% de la población mayor de 6 años que cuenta con acceso a Internet, esto según una encuesta nacional en nuestro país realizada en el año pasado, en 2020. Hace 20 años, esto quiere decir en el 2001, se estimaba que a nivel nacional 6.1% de la población podía conectarse a Internet desde su casa, ¿no? O sea, no iba al café Internet, no iba a la casa del amigo, de la amiga, del tío, del abuelo, no sé, de otras personas, sino desde su casa podía conectarse a Internet. O sea, esta cifra es bastante menor, 6.1 en comparación a los 72% que en el 2000 ya se, se captaba como parte de la encuesta nacional de la que les estoy hablando. Aún así, aún con esta cobertura, digamos, que ya hemos alcanzado, todavía hay diferencias muy importantes en el acceso. No es lo mismo, insisto, el acceso que puede tener alguien que vive en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en las ciudades más grandes de nuestro país, y aquellas personas que viven, se desarrollan en contextos rurales, ¿no? Tenemos que la misma encuesta dice que en 2020 la población en contextos urbanos que accedía a Internet era 78.3, mientras que en lo rural era de 50.2. Y bueno, también es de destacarse que el teléfono celular es el dispositivo que tiene mayor penetración a nivel nacional, ¿no? 96%, esto más o menos serían unos 88.2 millones de usuarios en el país. Entonces, bueno, aquí hay algunos datos desagregados porque las computadoras de escritorio o las laptops ya no son dispositivos tan usados para poder conectarse o para conectarse a Internet, sino más bien el teléfono celular, que ya podemos hacer casi todo, ¿no? Con el teléfono celular. Entonces, esto pues va aumentando, por supuesto, en el proceso que hemos vivido de la pandemia, se ha visto un aumento significativo en cuanto al acceso y al uso de Internet, específicamente en el teléfono celular. Seguramente ustedes saben de casos en donde los más chiquitos, los niños, niñas de primaria, secundaria, que todavía no tenían teléfono celular, por cualquier motivo, porque sus papás todavía no pensaban que era el momento indicado para dotarles de este dispositivo o porque no tenían dinero para dotarles de ese dispositivo, pues se vieron en la necesidad algunas veces de comprarles un teléfono celular, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que la población más joven, ustedes pueden ver el rango de edad de 18 a 24 años y de 12 a 17 años son quienes más utilizan el teléfono celular con conexión a Internet como dispositivo clave, ¿no? Para poder hacer uso del Internet y de diferentes plataformas que están en Internet.